El Silmarillion. El fin de la Guerra de las Joyas. Resumen de la ruina de Doriath, de Tuor y la caída de Gondolin, y del viaje de Eärendil y la Guerra de la Cólera. Tras los acontecimientos ocurridos a Túrin, su padre Húrin fue liberado de Angband por Morgoth, pero lo que en realidad deseaba es que sintiera aún más odio por elfos y hombres antes de morir. Porque Húrin había visto todo lo ocurrido a sus hijos, pero a través de los ojos de Morgoth, y las verdades se entremezclaban con las mentiras, quedando oculto todo lo bueno, ya que Morgoth pretendía echar una luz maligna sobre Thingol y Melian, porque los temía y odiaba. Húrin, ya anciano y apoyado en un bastón, llegó a las montañas circundantes sin ser molestado, por orden de Morgoth. Allí deseó ver una vez más a las águilas y la ciudad de Gondolin. Thorondor lo vio y se lo advirtió a Turgon, pero éste no quiso ayudarle por miedo, porque creía que se había sometido a Morgoth. Húrin gritó desesperado a Turgon, mirando las montañas desde lejos, pero no hubo respuesta. Tras pasar largo rato meditando, el rey de Gondolin abrió su corazón y les pidió a las águilas que lo buscaran, pero él ya no estaba allí. De este modo supo Morgoth la región en la que se encontraba Gondolin, porque sus servidores no habían dejado de vigilarle. Al fin Húrin entró en Brethil y llegó a donde estaba el túmulo de sus hijos. Allí se encontró con Morwen, su mujer. Ella, agotada y envejecida, y tras reencontrarse con su marido, murió. Entonces Húrin hizo una tumba para ella y grabó las palabras: «Aquí yace también Morwen el Edwen». Tras esto, y deseando vengarse, fue a Nargothrond. En esas ruinas se había refugiado Mim, el enano mezquino, junto con el antiguo tesoro de Glaurung, reclamando esas tierras por haber sido hechas por enanos tiempo atrás. Allí Húrin lo mató, y cuando se marchó de la ciudad, se llevó el Naulamir, el collar de los enanos, hecho por los herreros de Nogrod y Belegost para Finrod, la joya más afamada de todas las anteriores a los Silmarils. Húrin fue a Doriath y arrojó el Nauglamir a los pies de Thingol, diciéndole con ironía que le daba su paga por lo bien que cuidó a sus hijos. Pero entonces Melian le hizo ver que lo veía todo a través de los ojos de Morgoth, y le dijo que Túrin fue bien cuidado en Doriath durante muchos años, y que Morwen y Nienor fueron bien acogidas después. Húrin lo entendió, y comprendió por fin todo el mal que para él había planeado el enemigo. Le entregó respetuosamente el Nauglamir a Thingol con gratitud, y se marchó. Húrin ya no deseó seguir viviendo y se arrojó al mar occidental, terminando así el más poderoso de los guerreros de los hombres mortales. Pero Thingol ahora se sentía cada vez más unido al Silmaril y pensó que la joya de Fëanor y el Nauglamir debían ser unidos. Encomendó esta labor a los herreros enanos de Nogrod que estaban trabajando en Menegroth. Estos engarzaron el Silmaril al Nauglamir, pero entonces, deseando tremendamente las dos joyas ahora unidas, las reclamaron para sí, alegando que el Nauglamir fue hecho por sus antepasados. Pero Thingol leyó en su corazón la codicia de los enanos, los despreció, llamándolos torpe raza y pueblo reducido, y los echó de Doriath sin ser recompensados. Pero entonces los enanos rodearon a Thingol y lo mataron con sus hachas. De este modo murió el rey de Doriath, el único de los hijos de Ilúvatar que desposó a una de las Ainur, y el único de los elfos abandonados que vio la luz de los dos árboles en las profundidades de Menegroth, con una última mirada posada en el Silmaril. Los enanos fueron atacados por los elfos y se logró recuperar el Silmaril. Solo 2 enanos sobrevivieron y llegaron a Nogrod. Allí mintieron, contando que habían sido atacados por Thingol para no darles la recompensa. Entonces se armaron para atacar Doriath y pidieron la ayuda de Belegost, quienes no solo no los ayudaron, sino que intentaron disuadirles, sin éxito. Una gran oscuridad había descendido sobre Doriath, y Melian la reina se despidió del cuerpo de Thingol y supo que el destino de Doriath estaba próximo.
le entregó el Silmaril a Mablung y le dijo que avisara cuanto antes a Beren y a Lúthien. Entonces se marchó hacia Valinor y la cintura de Melian desapareció. Los enanos penetraron en los bosques y llegaron a Menegroth. Allí se libró la batalla de las 1000 cavernas, donde cayó Mablung, el de la mano pesada, y el Silmaril fue robado. Pero ocurrió que de camino a las montañas, en Sarnathrad, los enanos fueron atacados de súbito por un enemigo invisible que les lanzó múltiples lanzas. Eran los elfos verdes de Osiriand, comandados por Beren y su hijo Dior. Muchos de los enanos murieron, y los que lograron huir hacia las montañas fueron atacados por los Ents, los pastores de árboles, y ninguno de ellos regresó a Nogrod. Esa fue la batalla de Sarnathrad, y Beren dio muerte al señor de Nogrod y le quitó el Silmaril. El resto del tesoro de Doriath fue arrojado al río Ascar, que se llamó ahora Rathloriel, el lecho de oro. El Silmaril se quedó con Beren y Lúthien en Tol Galen, pero su hijo Dior fue a Doriath y la reconstruyó y se convirtió en el nuevo rey. Allí residió en Menegroth, junto con su esposa Nimloth, pariente de Celeborn, sus hijos Elured y Elurin y su hija Elwing. Años más tarde, un elfo de Osirian le entregó a Dior el Silmaril, porque Beren y Lúthien habían muerto de vejez. Entonces Dior se puso el collar y se convirtió en la más hermosa de todas las criaturas del mundo. Pero esto llegó a oídos de los hijos de Fëanor, quienes no se atrevieron a reclamar la joya mientras la llevaba Lúthien. Pero ahora el juramento les volvió a atormentar y mandaron mensajeros a Doriath reclamando la joya. Pero como Dior no dio respuesta, Celegorm instó a sus hermanos a ir a los bosques y atacaron a Dior en las 1000 cavernas. Esa fue la segunda matanza de elfos contra elfos. Allí murió Caranthir el Oscuro y también Curufin el Hábil. El rey Dior fue muerto por Celegorm al mismo tiempo que Dior lo mataba a él. Y también murió su esposa Nimloth, y los crueles servidores de Celegorm secuestraron a Elured y Elurin y los abandonaron en los bosques para que murieran de hambre. De esto se arrepintió Maedhros y los buscó largo tiempo en los bosques, sin éxito. Doriath ya nunca volvió a levantarse, pero los hijos de Fëanor no lograron su misión, porque un resto del pueblo huyó a las desembocaduras del Sirion, y con ellos iba Elwing, la hija de Dior, junto con el Silmaril. Tras la marcha de Huor a la Nirnaeth Arnoediad, su esposa Rian parió en Mithrim a su hijo Tuor, pero poco después murió de pena al enterarse de la muerte de su esposo. Tuor fue cuidado por los elfos grises liderados por Anael en las cavernas de Androth, hasta que se vieron obligados a huir hacia el sur, cuando Tuor contaba con 16 años. Ocurrió que por el camino fueron atacados por los enemigos, y Tuor fue secuestrado y obligado a servir a Lorgan, jefe de los orientales. 3 años después logró escapar y llegó de nuevo a Androth. Allí resistió 4 años contra los enemigos, llegando Lorgan a ponerle precio a su cabeza. Ulmo le puso en el corazón el deseo del mar, de modo que Tuor marchó hacia el oeste hasta llegar a las costas de Nebrast. Allí, en Viñamar, encontró la espada, el escudo, el yelmo y la cota que había dejado Turgon años antes, y Ulmo se le apareció y le ordenó que buscara el reino escondido de Gondolin. Tuor se encontró con Bronwe, el elfo de Gondolin que había navegado hacia el occidente enviado por Turgon y que Ulmo había rescatado de una tormenta y había llevado a las costas de Nebrast. Boronwe guió a Tuor hasta que llegaron a Gondolin, y allí supo Turgon por las armas que llevaba que era el enviado de Ulmo. Tuor transmitió el mensaje del Señor de las Aguas y advirtió a Turgon que debía partir de la ciudad y marchar a las bocas del Sirion. Pero Turgon se había vuelto orgulloso y amaba demasiado la ciudad, e hizo caso omiso. Aunque le permitió vivir con honra en la ciudad, Eidril y Tuor se enamoraron, y Turgon lo aceptó, porque sabía que el destino de los Noldor estaba unido a Tuor.
Pero la amargura de Maeglin se incrementó y odió profundamente a Tuor. Tuor e Idril se casaron, produciéndose la segunda unión entre elfos y hombres, y al año siguiente nació su hijo Earendil, el medioelfo. Morgoth sabía ahora la región en la que se encontraba Gondolin y ya había empezado a enviar espías allí. Y aunque nadie en la ciudad lo sabía, a Idril le sobrevino una inquietud en el corazón e hizo construir un túnel secreto para poder huir de la ciudad, del cual muy pocos supieron. Ocurrió un día que Maeglin se perdió porque solía salir de la ciudad hacia las montañas en busca de gemas y fue más allá de lo que le era permitido por el rey. Maeglin cayó en manos de los orcos y fue llevado a Angband. Allí fue sometido a múltiples torturas y cuando Morgoth le prometió en recompensa el señorío de Gondolin y la posesión de su amada Idril, Maeglin reveló la ubicación exacta de Gondolin. Morgoth envió a Maeglin de vuelta al reino escondido para que nadie sospechara y para que ayudara desde dentro a la toma de la ciudad. Esa fue la más infame de todas las traiciones de la Tierra Media. El año en que Earendil cumplió 7 años, Morgoth envió todas las fuerzas a sitiar la ciudad. Fueron orcos, lobos, balrogs y dragones, y como atacaron por la noche en tiempo festivo, no hubo tiempo ni modo de poder resistir el ataque. Muchas hazañas desesperadas tuvieron lugar en la caída de Gondolin. Grande fue la lucha entre Gothmog, el señor de los Balrogs, y Ecthelion de la Fuente, librada en la misma plaza del rey, y en la que se dieron muerte el uno al otro. También lo fue la defensa y la caída de la Torre del Rey y la caída de Turgon. Maeglin secuestró a Idril y a Earendil, pero Tuor lo encontró y luchó contra él, hasta que al fin lo arrojó por Amon Wareth, y su cuerpo dio 3 veces contra las rocosas pendientes antes de hundirse en las llamas que ardían abajo. Entonces Tuor e Idril condujeron a todos los supervivientes que pudieron reunir por el camino secreto que Idril había construido, hasta que en un punto cayeron en una emboscada de los orcos, con los que iba uno de los Balrogs. Solo lograron salvarse por el coraje de Glorfindel, el de cabellos dorados, que luchó valientemente contra el Balrog hasta que se dieron muerte mutuamente, cayendo por un abismo. Al fin las águilas fueron en su ayuda, y lo que quedaba del pueblo logró salvarse. El cuerpo de Glorfindel fue rescatado por las águilas del abismo, y lo sepultaron bajo un montículo de piedras, donde crecieron hierbas verdes y flores amarillas. Por fin llegaron a las desembocaduras del Sirion, y allí se unieron al pueblo de Elwing, hija de Dior, huidos de la ruina de Doriath. A ellos se unió también el pueblo de Círdan, que ahora residía en la isla de Valar tras la destrucción de las Falas. Junto con él estaba Gil-galad, el hijo de Fingon, que ahora fue proclamado rey supremo de los Noldor. Años después Tuor sintió que la vejez lo invadía y que el deseo del mar le crecía con fuerza en el corazón. Entonces construyó un gran navío y junto con Idril se hizo a la mar, y ya nunca más se supo de ellos. Pero se dice que Tuor, único entre los hombres mortales, vivió junto con los miembros de la raza mayor. Los años pasaron, y Earendil, hijo de Tuor e Idril, y Elwing, hija de Nimloth y Dior, se enamoraron, y juntos tuvieron a los gemelos Elros y Elrond. Pero Earendil no podía descansar, y se hizo a la mar en búsqueda de sus padres, y con la esperanza de llegar a Valinor para pedir el perdón de los Valar. Círdan construyó para él Vingilot, el más hermoso de todos los navíos. Sucedió en su ausencia que a los hijos de Fëanor les volvió a atormentar el juramento, y cuando se enteraron de que Elwing vivía en las bocas del Sirion con el Silmaril, enviaron mensajeros de amistad, pero también de exigencia. Pero el pueblo de Elwing no quiso ceder la joya, porque creían que gracias a ella habían resistido. Entonces se inició la tercera y más cruenta de las matanzas de elfos contra elfos. Cuando Círdan y Gil-galad acudieron a ayudarlos desde la isla de Valar, ya fue demasiado tarde.
Elwing y sus hijos Elrond y Elros habían desaparecido, y Maedhros y Maglor habían ganado. No obstante, solo ellos de entre los hermanos, pues tanto Amrod como Amras murieron en la batalla. Los pocos de los supervivientes de las bocas del Sirion que quedaron se unieron a Círdan y Gil-galad en la isla de Valar. Elrond y Elros habían sido hechos prisioneros, pero Elwing se arrojó al mar con la joya, de modo que los hijos de Fëanor no lograron su cometido, a pesar de la victoria. Pero Elwing sobrevivió, porque Ulmo la sacó del mar y le dio la forma de una gran ave blanca, y flotó sobre las ondas en busca de Eärendil, y en el pecho le brillaba el Silmaril como una estrella. Al fin ella llegó a Vingilot y se reencontró con su amado. Grande fue el dolor de los dos por el secuestro de sus hijos y la derrota de su pueblo. No obstante, Maglor, que tenía el corazón enfermo por sus acciones, tuvo piedad de Elrond y Elros y los estimó. Elwing y Eärendil llegaron a Valinor gracias al Silmaril. Allí Eärendil pidió perdón y piedad por los elfos y los hombres. Los Valar lo escucharon y sentenciaron que Eärendil y Elwing no podrían volver a pisar la Tierra Media, y que tanto ellos como sus hijos podrían elegir a cuál de los dos linajes pertenecer. Elwing eligió ser juzgada con los elfos, y por lo tanto Eärendil eligió del mismo modo, aunque se sentía más unido al pueblo de los hombres. Entonces Eonwë, el heraldo de Manwë, se embarcó a la Tierra Media con el ejército de los Valar, formado por Maiar y elfos Vanyar, y también por los Noldor de Valinor, liderados por Finarfin. Pero los Teleri, aunque cedieron sus navíos, no quisieron participar en la guerra. Los Valar consagraron Vingilot e hicieron que Eärendil viajara por el cielo, brillando con la luz del Silmaril. Elwing no lo acompañaba en los viajes, pero construyeron una torre blanca para ella en el norte. Allí aprendió la lengua de las aves y le enseñaron el arte del vuelo, y se dice que cuando Eärendil se acercaba a la región, ella volaba para reencontrarse con él. Vingilot fue visto desde la Tierra Media, y le dieron el nombre de Gil-Estel, la estrella de la gran esperanza. El ejército de los Valar masacró a todas las fuerzas malignas de Beleriand y derrotaron a Morgoth, en la que se llamó la Guerra de la Cólera. Todos los Balrogs fueron destruidos, salvo unos pocos que se escondieron, pero Morgoth vomitó sus últimas fuerzas que tenía en Angband y salieron los dragones alados, el más grande de los cuales era Ancalagon el Negro. Pero al fin llegó Eärendil en Vingilot, y junto con él iban todas las aves, capitaneadas por Thorondor, y se libró una guerra en el aire que duró todo el día. Al fin Eärendil derrotó a Ancalagon el Negro, y cuando cayó destruyó las torres de Zangorodrim. A Morgoth lo encadenaron y lo echaron fuera del mundo, al vacío intemporal. No obstante, la tierra de Beleriand fue anegada por el mar, y se hundió en las aguas. Eonwë guardó los dos Silmarils que había llevado Morgoth. No obstante, Maedhros y Maglor enviaron mensajeros a Eonwë para que les fueran devueltos, dispuestos a enfrentar al ejército victorioso de los Valar, aunque estuvieran solos contra todo el mundo. Eonwë se negó, diciéndoles que ya no tenían derecho sobre los Silmarils a causa de sus malas acciones. Les dijo que los Silmarils irían hacia el occidente y que ellos volverían a Valinor para someterse a juicio. Maglor entonces deseó someterse y tuvo un debate con su hermano, pero al fin prevaleció la voluntad de Maedhros y fueron en busca de los Silmarils. Disfrazados, mataron a los guardias y robaron las joyas. Entonces todo el campamento se levantó contra ellos, pero Eonwë impidió que los atacasen. Entonces huyeron, llevando cada uno de ellos un Silmaril. Sin embargo, el Silmaril quemaba la mano de Maedhros con un dolor insoportable, y comprendió entonces que efectivamente no tenía derecho sobre el Silmaril y que el juramento no servía de nada. Y lleno de angustia y desesperación, se arrojó a una grieta de grandes fauces que despedían fuego, y así llegó a su fin. Y el Silmaril que llevaba quedó sepultado en las entrañas de la tierra.
mientras que Maglor, no pudiendo resistir el dolor con el que la joya lo atormentaba, la arrojó al mar, y desde entonces anduvo sin rumbo por las costas, cantando junto a las olas con dolor y remordimiento. Ese fue el destino de los Silmarils, uno en el cielo, otro dentro de la tierra y otro en el mar. Entonces muchos elfos fueron readmitidos en Valinor, aunque hubo otros que aún se quedaron muchas edades en la Tierra Media. Entre ellos estaban Galadriel, la única que quedaba de los que condujeron a su pueblo al exilio, y su esposo Celeborn. También Círdan el carpintero de barcos, y Gil-galad del Rey Supremo, y junto con él estaba Elrond, que como le había sido permitido, había elegido pertenecer al linaje de los elfos. No así su hermano Elros, que eligió ser contado entre los hombres. Morgoth fue arrojado más allá de los muros del mundo, terminando así la primera edad e iniciándose la segunda edad del sol. Pero las mentiras que sembró son una semilla que no muere y no puede destruirse, y de vez en cuando germina de nuevo, y dará negro fruto aún hasta los últimos días. Aquí concluye la 9ª parte del resumen del Silmarillion. En la 10ª parte se hablará de la caída de Númenor.